Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana vamos a seguir trabajando con Photoshop. Vamos a aprender la herramienta mover y el concepto de capa, ¿sí? Primero les voy a mostrar dónde están las capas. Las capas van a aparecer en esta parte. Y la herramienta mover que vamos a utilizar es la primera de toda la barra de herramientas. Como verán, vamos a tener en la carpeta de la semana 16 estos tres archivos, además de la explicación. El primero que vamos a utilizar es el tablero, que vamos a crear un tatetí. Bien. ¿Cómo abro el tablero? Lo primero que hago es abrir el Photoshop. Cuando yo lo abro, puede ser que tenga una pestaña, ¿sí? Acá abierta. La cerramos. Lo que voy a hacer directamente es arrastrar y soltar. Le damos OK. Esto tiene que ver con el color. Bien. Y vamos a tener tablero. Bien, tenemos que ver que en este documento yo puedo maximizarlo y acá me queda el tablero y tengo que ver las capas, ¿sí? Acá me apareció mi primer capa. En esta capa tengo una previsualización donde veo esto negro. Si lo pudiera ampliar, vería que es el tablero. Este es el nombre, en este caso se llama fondo. Y esto es muy importante, que es este candadito que dice acá, nos indica que la capa está bloqueada. Si yo voy con la herramienta mover, intento tocarla, me va a decir que no se ha podido cumplir porque la capa está bloqueada. En cambio, ¿qué puedo hacer para destrabarla? Arrastrar este candadito al tacho de basura. Entonces eso me va a permitir utilizar la capa, ¿sí? Control Z. Y si la quiero bloquear, con el candadito. Me quedó el tablero del tatetí. ¿Qué voy a hacer ahora? Abrir las fichas, que también se las dejé acá. El círculo y la cruz, que van a estar en archivos en formato ya de Photoshop, no como este que está en un formato JPG. ¿Cómo abrimos y ponemos las fichas? Vamos a Archivo, Abrir. Semana 16, círculo, por ejemplo. Abrir, le damos OK. Esperamos. Bien, y nos abrió una nueva pestaña. Esto es otro documento, no es el de tatetí. Fíjense que este documento se llama círculo. ¿Cómo vuelvo a donde estaba antes? Fíjense. Con este botoncito, lo vuelvo a hacer, con este botoncito, lo minimizo y veo el anterior. Lo que quiero que aprendamos a hacer en esta clase es a mover de un documento al otro y dentro del documento. Y para eso nos vamos a valer de las capas. Fíjense, lo primero que tienen que aprender es que este cuadriculado blanco y gris, ¿sí? Quiere decir transparente. Es completamente transparente. ¿Qué quiere decir? Que este círculo no tiene fondo. El fondo que va a tener es el del tatetí. Bien. Lo que vamos a hacer es ir a la herramienta mover, que es la primera herramienta de todas. Vamos a tocar el círculo, como ven lo puedo mover, dentro del documento círculo, pero también lo puedo mover al documento tablero. Bien, una vez que yo destrabo la capa, le voy a poner un nombre, ¿sí? En este caso va a ser el tablero. Vamos a clic derecho. Le hacemos doble clic sobre lo que dice capa 0 y ponemos tablero. Doble clic sobre lo que dice capa 0 y ponemos tablero. Bien, esta capa va a ser el tablero. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
vamos a ponerle las fichas. Como ya les dije, acá tenemos abierto el círculo, por ejemplo. Entonces, herramienta mover. Esta capa, fíjense que no está trabada, entonces puedo moverlo dentro del documento círculo y también llevarlo hacia el documento tablero. Fíjense que hago así, se me pone una línea blanca y eso me indica que lo estoy llevando hacia allá. ¿Ven? Muy bien. Entonces, lo puedo mover desde un documento al otro y dentro de su mismo documento. ¿Qué pasa cuando yo agrego el círculo? Se me crea una nueva capa. Como ya dijimos, son como hojas, una arriba de la otra. Fíjense, en este archivo voy a tener la capa tablero y la capa círculo. Puedo hacer que el círculo esté visible como no. Este ojito significa que está visible. Entonces, si yo saco el ojito, se va el círculo. ¿Quiere decir que no esté en mi documento? No. El círculo sigue estando, pero está oculto. Esto me ayuda para poder seguir trabajando con el resto de las capas y que ese círculo que está en esa capa no me moleste. Entonces, visible. ¿Qué otra cosa nos falta para jugar al tatetí? La cruz. Archivo, abrir, cruz. Ok. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo, llevarlo a nuestro tablero. Herramienta mover. Nos fijamos que la capa esté destrabada, por defecto va a estar destrabada. Lo llevo. Y ahí ya tenemos cruz y círculo. Fíjense. Tenemos las capas, siempre tenemos que tenerlas organizadas con nombre. Y también es muy importante el orden de las capas, porque yo puedo moverlas. Si yo llevo la capa tablero, si yo llevo la capa cruz abajo de la capa tablero, no la voy a ver, por más que esté. ¿Sí? Pero si oculto el tablero, está. Entonces, nos damos cuenta que si estos fueran hojas, en la primera yo tendría dibujado algo transparente, todo estaría transparente y solo tendría un círculo. En la siguiente hoja tendría un tablero. Y en la siguiente hoja tendría todo transparente y una cruz. ¿Sí? Por eso, siempre tiene que estar lo que es el fondo abajo de todo. Si no, me ocultaría el resto. Si no tenemos seleccionada esta función y yo estoy, por ejemplo, posicionada en la capa círculo, no puedo mover nada más que el círculo, ¿sí? Porque yo estoy en esa capa. Si estoy en cruz, solo puedo mover la cruz. No puedo mover el círculo, ¿ven? Solo puedo mover la cruz. En cambio, si yo tengo activo esto, seleccionar capa automáticamente, puedo mover la cruz, el círculo. ¿Qué otra cosa puedo hacer para que no se me mueva, por ejemplo, el tablero? Es bloquear el tablero. Lo selecciono y le doy al candadito. Entonces el tablero nunca lo voy a poder mover. ¿Se entiende? Voy a jugar con el resto. Si quiero hacer más, lo que puedo hacer es el círculo. Por ejemplo, con esto aprendimos las capas y la herramienta mover. Acuérdense de siempre guardar el documento y enviármelo. Que tengan linda semana.